Buenas tardes, a continuación les vamos a explicar el recorrido de los nervios periféricos del miembro superior. Como manera introductoria, a continuación vamos a describir el recorrido de los nervios periféricos que parten del plexo braquial, y los principales nervios que discurren en él son el mediano, el cubital y el radial. La descripción se centra en los lugares anatómicos por los cuales pasan estos nervios. De manera general, el plexo braquial, una red nerviosa que se localiza en la base del cuello y conecta la médula espinal con todos los nervios periféricos del brazo. A través de él se transmite toda la información motora y sensitiva del miembro superior. Está compuesto por 5 raíces espinales, C5, C6, C7, C8 y T1, que se anastomosan, formando 3 troncos primarios, que el superior es C5, C6, medio, C7 e inferior C8, T1. Cada tronco se subdivide en 2 ramas, anterior y posterior. El conjunto de las ramas posteriores forma el fascículo posterior. La unión de las ramas anteriores del tronco superior y medio forma el fascículo lateral. La rama anterior del tronco inferior da lugar al fascículo medial. De cada una de estas estructuras, raíces, troncos y fascículos, emergen distintos nervios o haces. El nervio mediano tiene su origen en la porción axilar del plexo braquial. Contiene las fibras de las raíces C6 a T1 y a veces también de C5. Desciende acompañando al paquete neurovascular del brazo por el canal bicipital medial. Alcanza la fosa del codo por delante de la tróclea humeral, atraviesa diagonalmente para ocupar una posición centrada. Abandona la fosa del codo pasando a través de los 2 fascículos humeral y cubital del músculo pronador redondo. A esta altura emite una rama profunda, el nervio interóseo anterior. Después de su salida de la fosa del codo, discurre a través del puente fibroso, entre los fascículos humerocubital y radial del músculo flexor superficial de los dedos. Desciende a lo largo del plano muscular comprendido entre el flexor superficial y profundo de los dedos, adherido a la aponeurosis del flexor superficial. En la zona proximal a la muñeca, rodea la cara lateral del tendón del flexor superficial de los dedos, situándose entre los tendones del flexor radial del carpo y flexor superficial para el dedo índice y profundo al músculo palmar largo. El nervio mediano acompaña a los tendones del flexor superficial y profundo de los dedos, así como el tendón del flexor del pulgar a su paso por el túnel, ocupando la ocupación más palmar del lado radial. Una vez que abandona el túnel del carpo, se divide en una rama tenar y en ramas digitales palmares. La primera se dirige a los músculos tenares y las ramas digitales son predominantemente cutáneas y alcanza los 3 primeros dedos de la mano y la mitad radial del cuarto dedo. El nervio cubital tiene su origen en la porción axilar del plexo braquial y tiene fibras de las raíces C8, T1 y ocasionalmente C7. Desciende por la cara anterior y en su trayecto proximal discurre medial a la arteria braquial y superficial al tabique intramuscular. En el tercio proximal atraviesa el tabique para entrar en la cara posterior, pasando a través del canal epitrocleocraniano. De ahí atraviesa longitudinalmente, pasando por los fascículos humeral y cubital, y llega a la posición medial del antebrazo, donde comienza a descender, y en el tercio medial emite 2 ramas cutáneas palmar y dorsal. El nervio inerva en la zona palmar medial y el dorsal en la zona dorsomedial. En el tercio distal, el nervio se hace superficial y solo está cubierto por piel y fascia antebraquial. Cruza la muñeca para el retináculo flexor lateral y medial al gancho del ganchoso, que es el canal de Guyon. La salida de este canal se divide en 2, superficial y profunda, que van a inervar a la región hipotenar. Debemos tener en cuenta que este nervio proporciona inervación sensitiva y motora a partir del codo. El nervio radial.
El nervio radial tiene su origen en la porción axilar del plexo braquial. Contiene fibras de las raíces nerviosas C5 a T1. El nervio radial abandona la axila para entrar en la región posterior del brazo. Pasa a través del espacio triangular por debajo del músculo redondo mayor. Rodea la cara medial del húmero y pasa entre las cabezas larga y medial del tríceps braquial. A la altura de la unión del tercio distal del brazo, entra en el compartimento anterior del brazo atravesando el tabique intermuscular lateral. El nervio alcanza el canal bicipital lateral, desciende en la profundidad del surco para entrar en el túnel radial. Una vez que entra en el túnel radial, el nervio se divide en dos ramas, una rama superficial y una profunda. La superficial es sensitiva y la profunda es motora. Aproximadamente en la unión del tercio distal con los dos tercios proximales del antebrazo emergen a planos subcutáneos para finalizar con varias ramas sensitivas en el dorso de la mano y de los dedos pulgar e índice y hasta la altura de la falange media del tercer dedo. Con este tutorial concluimos que se puede condicionar el desarrollo de estrategias más dirigidas de valoración y tratamiento fisioterapéutico de la mecanosensibilidad de los nervios.